RTP. 9:11 está con nosotros vía Zoom la doctora Cristina Estrada, nutricionista. Con ella hablaremos sobre la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina, un problema en todo el mundo, pero particularmente grave en el Ecuador por nuestras dietas. ¿Será esta la nueva pandemia?, se pregunta la doctora. La escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto de compartir con ustedes estos breves momentos y de hablar de un tema que considero muy importante. Bueno, hace pocos días, en esta semana, se celebró el Día Mundial de la Obesidad y es importante hablar de ese tema porque la población está aumentando, los índices de obesidad están aumentando demasiado en la obesidad, en la población, no solo en la población adulta, sino también en la población joven, y eso repercute mucho a nivel de sistemas de salud, a nivel económico y en la calidad de vida de las personas. Cristina, una pregunta. Buenos días, gracias por acompañarnos también. Lo comentábamos al inicio del programa, es bueno tener presencia femenina cuando estamos tan cerca de celebrar el Día Internacional de la Mujer, así que tenemos una representante aquí contigo. Estaba revisando cifras y se habla que en Ecuador el porcentaje de personas que están afectadas por temas de obesidad puede llegar al 60%. Así es realmente alarmante. La encuesta que se hizo en Sanud revelaba estas cifras, pero lo más alarmante, David, es que la población joven, o sea, cada vez vemos más personas con resistencia a la insulina, con prediabetes o con diabetes ya como tal, en la población menor de 18 años. Y esto es algo que tenemos que pararnos y ver, bueno, qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que desde el 90 hasta acá haya cambiado tanto o haya aumentado tanto estos índices? Sí, realmente preocupante, ¿no? Que sobre todo en los jóvenes, porque quizás por los definitivamente son los hábitos, malos hábitos alimenticios que tenemos, ¿no? Hay una serie de factores que se han identificado puntualmente. Los hábitos y los hábitos involucran algunos temas. Tenemos también un problema grave que son los ultraprocesados. Hay disponibilidad muy fácil de alimentos de muy bajo costo, de muy bajo valor nutricional, con un exceso calórico y muy palatables, son muy agradables, por eso es muy difícil parar de comerlos. Y esto está al alcance de toda la población. Este tipo de alimentos, en cambio, es muy alto en azúcares, muy alto en grasas saturadas, en sodio y muy bajo en lo que dije anteriormente, ¿no? En nutrientes, en fibra. Pero aparte de esto, o sea que la industria no nos está ayudando y sí podría, porque mucha gente sí que por la vida rápida que hay hoy en día, sí deberíamos tener la industria como un soporte que nos provea de productos que tengan una mejor calidad nutricional. Esto es algo que importa y que a nivel de políticas públicas se podría intentar intervenir. También tenemos otros factores que sí tienen que ver también con el estilo de vida de hoy, de la actualidad, ¿no? Ya todos los trabajos son más sedentarios, nos movilizamos siempre en vehículo, se camina poco, todo esto redunda en menor actividad física. La vida moderna implica más tiempo frente a las pantallas y más sedentarismo. Entonces, un entorno obesogénico, a veces en las mismas familias, en las mismas casas, los padres creen que están haciéndolo bien y en realidad no. Entonces, desde pequeños los chicos están llevando en sus loncheras comida que no es saludable, que además a veces hasta ni siquiera están... comer saludable no es costoso. A veces más costoso es ir y comprar los snacks que los padres van y tratan de poner en las loncheras de los chicos sin saber que sin querer les están haciendo un daño. Y todo esto de tener, hoy en día el marketing de alimentos está presente todo el día. Tenemos disponibilidad de comida 24/7. Las porciones son cada vez más grandes, all you can eat, paga uno y recibe dos. Antes podíamos ir al cine y comer un canguil sin miedo, pero es que el tamaño de la bolsa era muy pequeño. Pero hoy pues ya te compras un balde que no tiene nada que ver con el aporte calórico, no tiene nada que ver porque la cantidad importa.
Y si a esto le sumas que toda la población vive en un estado, prácticamente la mayoría, si te le preguntas, ¿sufre de estrés? Sí. ¿Qué tal duerme? Mal, duermo poco. Entonces tenemos alteraciones del sueño, tenemos estrés, dormimos poco, estrés crónico, todo esto altera las hormonas que regulan el apetito. Entonces se dispara el cortisol, tenemos más hambre en todo momento y esto favorece, pues, obviamente el consumo mayor de alimentos y el aumento de peso. Entonces, sí hay factores puntuales en los que hay que intervenir. Doctora, quiero aprovechar justamente su comparecencia para un poco junto a la audiencia preguntarle por dos temas. El primero es, se ha escuchado mucho respecto a si es prudente o no, sobre todo en dietas altamente calóricas como las que usted señala hoy, hacer 3 comidas al día. Ahora está muy de moda el fasting, bajar la ingesta calórica diaria. ¿Es recomendable? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Es preciso recurrir a un profesional antes de tomar una decisión como esta? Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con un dato que revisaba hace poco. Dice la industria del alcohol que ha perdido cerca de $800 millones estos últimos años porque las nuevas generaciones de una u otra manera parecen estarse cuidando más en su consumo de alcohol. La pregunta es si este dato es cierto para el consumo nacional en Ecuador o si se trata, pues, nuestro país de uno que mantiene todavía altos índices de consumo de alcohol en su población joven. Bueno, las nuevas generaciones se están cuidando más y preocupándose más de temas nutricionales, eso es verdad. Ciertamente antes no se sabía, no podemos nosotros decir nuestros padres nos alimentaron mal, no, ellos no lo sabían, no habían los conceptos que tenemos ahora. Entonces las nuevas generaciones sí, es verdad, están más involucradas, están tratando de empoderarse más de su alimentación, de hacerlo bien. Pero ahí tenemos otro problema, que son las redes sociales. Entonces hay tanta información, el bombardeo es por todas partes, pero también hay mucha desinformación. Entonces la mayoría de la gente, no solo joven, los adultos también, no verifican las fuentes, sino que, pues, si ven a un influencer, lo que diga esta persona, eso es lo que consideran correcto. Y eso está causando más problemas que beneficios. Entonces, bueno, al final, en el tema de datos de consumo de alcohol a nivel nacional, la verdad no tengo el dato, tendría que investigarlo, pero en mi experiencia yo veo que la gente sí se cuida, pero al final sí hay mucho consumo en las salidas, ¿verdad? Entonces la gente sale mucho y cada vez que sale, pues ahí se toma algo, un cóctel, una bebida de alta graduación, y al final esto sí, si se repite con demasiada frecuencia, sí tiene un impacto en la salud. 9 horas con 19 minutos. Hay gente que no puede vivir, doctora, sin el arroz, culturalmente. No se lo puedes quitar. La solución a lo mejor puede ser porcionar, pero hay otra alternativa para quienes tienen esas costumbres dietéticas culturales que ya no las pueden perder. Bueno, justamente eso del tema del arroz es algo muy curioso. Mucha gente en consulta me dice, no, es que llegan porque tienen problemas de obesidad, porque tienen ya diabetes configurada o alterada, y dicen, pero yo ya suprimí el arroz y igualmente no cambió nada. Es que todos echan la culpa al arroz o todos echan la culpa al pan, deje de comer pan, pasta, papa y arroz y entonces supuestamente ya debería estar todo bien. No tiene que ver con un carbohidrato en particular, tiene que ver con todo el contexto. Importa la cantidad, importa la calidad del carbohidrato e importa el entorno en el que lo consumo. No es lo mismo que yo me coma media taza de arroz, no es lo mismo que ese arroz tenga fibra, sea integral, que sea preparado de la manera correcta, o sea, con poca grasa o sin ninguna, a que yo me coma una montaña de arroz que ocupa más de la mitad de mi plato o todo mi plato, que ese arroz sea de absorción rápida porque no es integral, no tiene fibra, solo almidón, entonces esto es como azúcar pura que pasa a la sangre muy rápido y genera picos de insulina. Entonces todo tiene que ver, y luego en ese contexto que no hay nada de fibra, entonces yo me como un chaulafán y me estoy comiendo una montaña de arroz con mucha grasa, con nada de fibra, si es que hay vegetales son un adorno. Entonces esto es lo que importa. Sí puedo comer arroz, no hay que satanizar al arroz. Yo me puedo comer un seco de pollo, estofado, bistec, no tengo por qué cambiar mis costumbres, mis tradiciones alimentarias.
pero sí tengo que ajustar la forma en que se preparan los alimentos en mi casa y también tengo que cuidar las porciones. Entonces, si yo logro ese equilibrio y aplico el plato del buen comer al menú que sea, yo puedo ser ecuatoriano, peruano, colombiano, tener las tradiciones alimenticias de cualquier parte, y yo puedo ajustar proteínas, carbohidratos, fibra y grasa en cualquier menú. Entonces es un seco de pollo que impide que yo me coma una buena pechuga con todo el juguito que es hecho con un refrito a base de vegetales. Cocino el pollo sacándole la piel, que es lo que me aportaría las grasas saturadas. Y me como una porción de arroz, es que no ocupe más de un cuarto del plato. Y luego me como una buena fuente de fibra. Porque el problema es que no solo que hoy la mayoría de la gente suprime la fibra que viene en las verduras y hortalizas, que es la principal fuente no solo de fibra, sino de vitaminas, minerales, antioxidantes, agua. O sea, realmente los vegetales son muy valiosos y en eso sí, el ecuatoriano come muy poquito. El ecuatoriano no sale de lechuga, pepino y tomate y el encebollado, o sea, me refiero a la cebolla encurtida. Y ahí es donde debemos también explicar. Una vez que se explica, las personas sí cambian y buscan la manera de poder introducir más fibra cuando saben para qué les sirve. Entonces, cuando yo explico a una persona con resistencia a la insulina que la fibra es importantísima porque ralentiza la velocidad con la que se van a absorber los carbohidratos que está comiendo y eso va a disminuir el pico de insulina, o va a hacer que no se haga un pico de insulina, porque entonces el páncreas va a trabajar a una velocidad normal, va a liberar insulina lentamente, pero no de manera abrupta. Entonces la gente va aprendiendo, es un tema de educación. Uno aprende y se consiguen cambios positivos para la salud. Y ahí es donde otra vez voy al tema de que mejorar las políticas públicas, intervenir en la educación nutricional que llegue a niveles poblacionales desde tempranas edades es sumamente importante. Así podemos también educar de abajo arriba. Los niños, cuando aprenden en las escuelas ciertos conceptos, enseñan a sus padres. Entonces no se trata de cambiar los hábitos ni nuestras tradiciones. Podemos comer la comida que nos gusta, obviamente no puedo decir que la podemos comer tal cual, no puedo ir a comerme un pollo apanado porque está sumergido en aceite, o sea, lo puedo comer ocasionalmente, pero si tengo problemas de sobrepeso y obesidad, y repito esto, obviamente que no voy a estar en déficit calórico. Si cada vez hay papas fritas o patacones que están sumergidos en grasa, pues obviamente con comidas con exceso calórico me van a mantener en ese estado de inflamación que causa el sobrepeso y la obesidad. Pero nada impide que yo coma verde, pero que lo puedo comer asado o lo puedo comer tal vez hecho en una tortilla rellena de queso y cuido la calidad del queso, que tenga menos grasa, cocino esa tortilla sin echarle cantidades enormes de mantequilla. O sea, yo sí puedo comer mi dieta habitual haciéndole ciertos cambios. Interesantes reflexiones, Cristina. Realmente aportes a nuestros oyentes, ¿no? Para mejorar nuestros hábitos alimenticios. Aprovechando tu presencia y como decíamos hace un momento para la despedida, tú que eres madre, esposa, hija, mujer, ¿no? Un mensaje para las mujeres en su día, van a celebrar el domingo 8 de marzo, pues esa ocasión especial. ¿Qué le puedes decir tú a nuestra cantidad de oyentes femeninas? Un mensaje para ellas, por favor. Bueno, o para todas las mujeres, la mujer tiene un trabajo importante, duro, tiene que, si es que es madre, tiene que no descuidar a sus hijos, preocuparse de su casa, preocuparse de su familia, de su esposo, y además la mujer de hoy trata también de cumplir sus metas profesionales, que es importante, porque al final pues todos somos todo esto nos complementa. Seguir empoderándolas sin que descuiden nunca todos los roles. Nunca puede ser feliz una mujer exitosa profesionalmente, pero que tiene fracaso en su familia. Así que cuidar todos los parámetros importantes para poder ser feliz, ser completa, estar empoderada. Feliz día a todas. Con ese mensaje, siendo las 9:26, quedamos muy agradecidos. Sí, muchas gracias, Cristina. De nada, mucho gusto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doctora. RTP